El micrófono de Oscar, para que se pegue un ratico. Hola, amigues, fans, seguidores, seguidoras de este canal Trastornados Comedy. Si tú eres 9... Busca un 6. Si tú eres una persona nueva en este podcast, el micrófono de Oscar, pues te damos la bienvenida. Estoy aprendiendo esto en marketing por su presencia, porque esa iglesia le da muy bonita bienvenida a la gente nueva. Entonces, si tú eres nuevo y no has donado tu ofrenda, no te preocupes, no tienes que hacerlo, pero qué rico que estés en este podcast en el que tenemos una conversación para aprender, para construir espíritu, sabiduría, conocimiento y básicamente lo que uno dice hacer país. Es poquita la responsabilidad que tenemos. Sí, ya me asusté. No, básicamente yo siendo comediante y actor he tenido como un alejamiento con cierto aprendizaje, digámoslo así. Y yo soy muy antiacadémico, entonces me gusta aprender más de la gente, de su vida, de sus pensamientos directamente, sin protocolos, sin evaluaciones, sin títulos, sin sistema, básicamente. Desde la anarquía. La anarquía del conocimiento. Hoy estamos con la señorita Lucía Jiménez. Una mujer tejedora, artista o artesana, hablaremos de eso si quieres. Una mujer que también hace otra actividad en su vida, que en este momento se me está yendo. Trabajadora social. Trabajadora social, una mujer que da clases, sobre todo a mujeres cuidadoras. Sí. Qué bonito, es tu actividad principal, pero también está la parte artística que es tejer. Sí, pues yo soy muy ecléctica como con todo lo que hago. Me aburre mucho dedicar toda la vida a una sola cosa, porque siento que pues uno puede hacer muchas cosas y este mundo es tan maravilloso que creo que sí, uno puede aprender un montón en cada cosa que hace. Y disfruto mucho como esos procesos de aprendizaje. Qué bonito. Me gusta mucho. Aprendiz de comedia, discípula de Gonzalo Valderrama, como todas las personas cómicas que se han sentado ahí. Y que se han parado allá. Sí, yo le hago comercial a Gonzalo de corazón porque me gusta mucho lo que hace y la forma en que piensa y tiene discursos sobre la comedia. ¿Qué es lo que más le has aprendido a Gonzalo de la comedia y de la vida? Yo creo que la importancia de tener algo que decir. Yo creo que eso me ha generado una seguridad, sobre todo como cuando entendí que sí había algo que decir. Ajá. Que sí había algo que decir, que sí quería decir algo, que tenía que decirlo. Y me gusta mucho como eso, o sea, poder a través de la comedia expresar emociones, depurar el espíritu, depurar la mente, organizar la cabeza también. Yo creo que para mí ese espacio ha sido supremamente empoderador. Yo creo que no se lo he dicho nunca a Gonzalo, pero en serio, gracias. Sí, en serio, porque sí ha sido muy empoderador. Yo sí creo que desde que arranqué el taller, yo me dispuse a que en serio fuera un ejercicio terapéutico también. Wow. Y eso fue, no, pues, salvador totalmente. Del raye a la rutina, ¿no? Como Del raye a la rutina, como su libro, por acá yo está. por acá ya tengo, a ver, lo que está, el raye a la rutina. Esto es básicamente lo que dice, ¿no? Exacto. ¿Tú qué tienes que decir? ¿Qué quieres decirle a la gente, a tu público? Movistar Arena 2028. Allá estaremos, vayan a escuchar esto. Allá estaremos vendiendo empanadas. Entonces, no, mentiras. Bueno, para lo que haya que hacer, pero yo creo que sí, claramente pues mi discurso va muy desde la mujer. He trabajado como en diferentes espacios, pero siempre con mujeres, incluso desde el tejido, también como que quienes se acercan a tomar talleres de tejido, quienes se acercan a querer tejer, así sea, son mujeres generalmente. Y detrás de cada una hay una historia. Cuando ejerzo como profesional, llevo muchos años hablando también de enfoque de género y de reducción y prevención de violencias de género. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que decir, sobre todo un poco desde la idealización y la romantización de la relación. Y entonces como que esas concepciones del amor todo lo puede y el amor todo lo soporta y el amor todo lo transforma. Yo creo que hay muchas cosas que decir ahí porque decimos como no, pero pues es que eso ya se ha dicho, pero es que sigue pasando. ¿Sí? Entonces, los límites todavía se pasan. Claro, total. Entonces nos seguimos encontrando con
con mujeres que justifican cosas como, no, ¿te ha golpeado? No, nunca me ha golpeado, pues me empuja durito, pero sí. No, una vez me empujó, una vez me mordió, alguna vez una mujer me decía, una vez me mordió una oreja y me hizo salir sangre, pero pues como que jugaba brusco, pero yo nunca me asusté, o sea, como que ese tipo de cosas, y uno dice como, pero ¿cómo te parece Tyson. normal? Sí, ¿cómo te parece Wow. normal? Como nunca pensaste que fuera peligroso. Wow. No, Entonces, eso es lo que quizás te gustaría decir en la me comedia. gustaría mucho hablar desde el género y desde la prevención y poder como poner al agresor en ese otro papel, porque es que generalmente son muy valientes como frente a la víctima. Pero, ¿Crees que la stand-up comedy, tanto colombiana o gringa, si has tenido tiempo de analizar ya algunos comediantes, está más invadida del discurso machista? Sí. ¿Verdad que sí? O sea, yo lo digo como víctima y como victimario. Porque sí, de verdad que es un recurso un poco fácil, como que uno va a la fija, desafortunadamente, con la xenofobia, con tal. Pero también lo que pasa con la comedia es que es un misterio, una locura, porque tú tienes que ser paradójico, tienes que sorprender o si no, porque cuando es un discurso, ¿no? Una canción, cuando es un poema, un cuento, de pronto el mensaje se queda de aquí para allá. Yo no necesito que el espectador, bueno, que si haya yo una quiero reacción, triunfar, bueno, sí. que compren y tal, que estén atentos, es lo que necesita el escritor. Pero el comediante los tiene que mantener atentos, pero es que también los tiene que hacer reír. Sí, yo creo que en efecto pues es un recurso facilista, lo digo yo acá todo empoderada, empezando No, a armar sí. rutina, pero sí creo que, claro, desde la comedia no puedo hablar mucho, pero sí creo que aplica para cualquier arte. Yo siento que el arte es una expresión del pueblo y pues cuando encontramos comedia machista, música machista, letras misóginas, poesía que todavía pues hace odas al machismo y a la violencia, a la dependencia, a las relaciones tóxicas, pues básicamente es porque eso es lo que somos. Eso es lo que hay. Sí. Si de pronto pues tuviésemos, no sé, pues algunos públicos un poco más amplios, también creo que pues habría otro tipo de stand-up en este caso, pero creo que pues también los públicos que relativamente son muy nuevos, porque el stand-up pues no sé, estamos hablando de 25 años, los públicos se están empezando a formar, entonces es muy difícil como pedirle peras a uno. Yo creo que es lo que hay, siento que va a ir creciendo y que ya se empiezan a abrir campo otro tipo de voces, ¿sí? Entonces a mí me encanta, por ejemplo, y yo no sé, cuando pienso como en ciertos, como, ay, no, sí, pues que los comediantes son machistas, yo, por ejemplo, siempre resalto como tu caso, ¿no? Porque Sí. siempre hubo un discurso muy reivindicador de tu parte. Ok. En Gracias. este programa que hacías con estos muchachos en YouTube. No, en Cado básicamente como que es claro, había un discurso y a ti fue lo único que yo vi decir como, uy, no, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Como con esas expresiones también un poco como de, pues, están siendo conscientes de lo que estamos diciendo y a mí eso me pareció muy bello en su momento y como que por eso hay todo el curioso, respeto. Sí, y creo que estábamos hablando de pues hace cuántos años, ¿4? Sí, 4 o 5 años. Pero mira que también aclaraba lo de Estados Unidos porque cuando uno escucha a Louis C.K., empezando que Louis C.K. es un abusador, ¿no? O sea, Sí, él tiene ya procesos, sí. o sea, legalmente es un acosador, una persona que tiene ya investigaciones y yo no sé si ya está con... absuelto, no, o condenado. No tengo idea. No sé en qué va eso, sí. Pero es curioso porque es una de las referencias más importantes que tiene la stand-up comedy. Entonces, el pensamiento de él igual se va a reflejar en sus rutinas. Sí, es que escribe uno sino de lo que es y de lo que uno piensa. Sí, entonces yo creo que a veces como que tratamos de disfrazar como la vaina pues son chistes. Pues no, pues tú sabes el chiste porque también es lo que piensas, ¿no? Exacto, de entre broma y broma la verdad se asoma, dice Brian Mora. Exacto. Yo creo que lo decía mi abuelita también, pero, sí. Pero de todas formas sí es eso, yo creo que sí es eso, o sea, eso es lo que hay y eso es lo que uno puede expresar y en el stand-up particularmente uno habla de lo que tiene aquí y aquí y yo creo que hay algo muy bonito y es como ver que antes, yo recuerdo cuando era chiquita habían muchos chistes mucho más racistas, regionalistas, muchos chistes de enanos, de personas de talla baja, sí, pero entonces en ese entonces era como el chiste del enano, como que era una vaina así muy denigrante. Saludo para Juanchín. Ay, Juanchín, es una
Ese chiste no falla. Sí. Entonces, antes estaban mucho más presentes esos chistes y como que con el tiempo, en la medida en que el discurso de inclusión va creciendo, el discurso de enfoque diferencial va creciendo, se va modificando como también ese pensamiento y ya uno cada vez escucha menos ese tipo de chistes y si los escucha ya uno como que le hacen ruido y ya uno se siente mal si se ríe. Sí. Y yo creo que esa es la forma en la que evoluciona el arte, en la medida en que evoluciona también la sociedad. Sí, interesante también, volviendo a Louis C.K., para los que no lo conocen, es un comediante norteamericano muy exitoso, como de los referentes que más tiene la stand-up comedy y que tiene investigaciones de acoso y de abuso. Entonces, somos seres humanos con sombras y luces. Y la comedia hace eso, ¿no? Como que tú te desnudes un poco. ¿Cómo te va con esa sombra tuya? ¿Estás preparada para mostrársela al mundo o ya se la has mostrado o no tienes sombra? Hoy ahonda algo de miedo. Yo soy un ser de luz, pero pues la misma cantidad de luz que habita es la misma cantidad de sombra, ¿no? En ese ¿Tú equilibrio. crees, será? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que es así? Yo creo que la capacidad que tenemos de crear, la capacidad que tenemos de crear es la misma capacidad que tenemos de destruir. O sea, y Es una cuestión de decisiones, ¿verdad? De segundos, pero uno se va formando para que tiendan las decisiones de uno a tomar hacia el lado que conocemos como luz, luz, bondadoso, lo bueno. Cristiano, apostólico. Sí, creyendo lo Pero cristalino. sí, como el bien al prójimo, ¿verdad? Como que a mí me gusta vernos como una especie humana. Sin embargo, uno tiene sus sombras. Y en tu caso, si sientes que eres más infernalita. Yo creo, no. Sí, normalita. Sí, sí. Más sataniquita. Yo, en una de mis frecuentes viajes al Averno, pues yo creo que ha estado ese reconocimiento propio, sobre todo ahorita con stand-up, de sacar esa luz, esa oscuridad, perdón, ¿sí? A la luz. Porque siempre uno trata de ocultar su desgracia y de mostrar su cara bonita al universo y toda la parte amable y bondadosa. Y como que cuando se le sale a uno esa parte horrible, generalmente es con los más cercanos y como con la familia. A puerta cerrada, exacto, en privado. Como dice Connector, así como porque con los más cercanos somos los más tiranos. ¿Sí? Wow. Y a mí esa frase me gusta mucho porque en realidad ellos cuando uno se destapa a veces y se riega. De Connector, Héctor, el de Aterciopelado. Ah, Héctor, el de Aterciopelado. Sí. Héctor Buitrago. ¿Él dice qué? Porque con los más tiranos somos, con los más cercanos somos los más tiranos. Debería ser al contrario. Sí, claro, porque pero es que es como bueno, con esa nadie. confianza. Sí. Con nadie uno debe ser tirano ni los más cercanos ni los más lejanos. Claro, y pensaría uno que podría ser más fácil de repente ser tirano con alguien que no conoces porque sabes que no lo lastimas, o sea que no hay un vínculo que vayas a romper. Podría ser más fácil así y aún así no estaría bien, pero creo que sí es importante como el reconocer también que nunca puedes estar en esa posición, ¿no? Que igual haces un daño y entender ese impacto que tiene lo que dices y lo que haces, creo que es lo que es bonito del stand-up. ¿Sí? ¿Podrías adelantarnos un poco de la sombra de la cual vas a hablar en stand-up comedy durante tu carrera? Hoy, 3 años antes del Movistar. Sí, suena que lo lance. Pues hasta el momento la vaina sí va un poco en consonancia con el gusto por los hombres mechudos y de dónde viene ese patrón. Y todos... Esas sombras todas luminosas, ¿no? ¿Por qué me gustan los lunares? Pues lo que pasa es que ahí va ligado a un tema que viene como del trastorno de ansiedad, de depresión, frente a como a una infancia de mucho control, con algo de violencia, ligeramente. A mí no me regañaban porque no había tiempo para eso. Tú tienes pareja actualmente, ¿verdad? ¿Podemos hablar de eso? No, porque ya hablamos de los mechudos y de la rutina. No, pero sí. Precisamente tienes una pareja que es mechuda. Sí, es mechudo. Es mechudo. ¿Tú estuviste siempre con el mechudo? O sea, si él se llega a cortar el pelo, quita un poco de atractivo. ¿Lo vas a dejar, no? Primero no creo que lo haga. Pero no, yo creo que ya en este punto pues hay muchas cosas que trascienden. Hay otros peluqueados que se valoran. Sí.
Sí, trataré de no reírme si se hace longuito, no sé, de orientarlo como El con lo que militar. está de moda o no, sí, un corte militar. Pero no, me encanta cómo está. Sin embargo, pues sí tomará la decisión. Yo creo que está bien también, porque ya hay otras cosas como que me sostienen ahí, pero sí creo que es importante cuando veo a alguien el tema del cabello. Y cuando empecé a evaluarlo, pues sí había también un tema de dependencias emocionales ahí, como con las relaciones de pareja, un poco de apegos súper tóxicos, nocivos. Pero ¿por qué el mechudo, un chico malo, ¿no? Que no es el caso de tu pareja. Pero... No. De esta. Un saludo para Andrés Vallejo, que está acá al lado. Y ya estuvo en uno de los episodios, por si quieren ver. Es la pareja aquí de la señorita Lucía. ¿Qué representa esa mechera? Yo creo que, claro, había unas circunstancias como de lo que te digo, de mucho control y de mucha presión como entre la infancia y la adolescencia de mi familia y había que estar bien portada, bien vestida, había que hablar bien, había que como cumplir unos patrones. Y creo que ver al hombre mechudo era ver a alguien que se salía totalmente de ese esquema. Entonces creo que de cierta forma sí fue como un acto de rebeldía que me generaba mucho placer también. O sea, como llegar a la casa con el mechudo era como, ¿y qué va a hacer? Estoy rompiendo las reglas. Exacto, estoy rompiendo la regla. Me mechonean y mechoneo. Sí, entonces estaba muy ligado como con eso, como con poderle coger el cabello también. Ya entendí. Yo también he sido muy de tener el pelo largo desde niño, como que sí, hay una vaina de ruptura, de no quiero ser... Y el rock, inevitablemente, como género musical, uno simplemente se siente atraído por esa estética, ¿no? Entonces también siempre he estado como en ese entorno rockero, en el entorno hippie también, entonces pues son como los perfiles que están ahí, pues cabellito largo, mochila, olorcito a feo. Sí, camiseta de banda, así oliendo a humedad. Camiseta de Guns N' Roses. El que no restriega, el que echa la lavadora y no restriega. Man, que pone esa ropa toda junta a secar. El que usa cualquier par de medias. Así sí, combino, ya he ido mejorando ese perfil afortunadamente con los años, pero sí, cuando era chiquita, sí. Yo tenía un prejuicio desde esa máscara que nos han vendido el rock, las películas, y toda esa cuestión hippie y tal, intelectual. Y cuando yo entré a la pedagógica, pues era normal que todos éramos con mochila, mechudos, porque estábamos en la intelectualidad, ¿no? En la intelectualidad de una universidad pública. Imagínate, entonces era... Pero había un profe que se llama Olvers Giraldo, él nos dictaba pedagogía y a mí me encantaba, tenía una oratoria y tenía claro muchos conceptos y usaba muy bien la mayéutica, nos preguntaba y bueno, un man muy que amaba la pedagogía y ese man era cool, o sea, man era súper bien peluqueado, era pinta, tenía un estilo que no voy a decir wow, glamuroso, pero era un man que se preocupaba. Yo decía, cuando yo lo vi salir en el primer semestre después de que lo vi en clase, yo dije, yo este man lo veo en la calle, jamás va a pensar que es un profesor de universidad pública con todo ese conocimiento y ahí ese a mí se cayó así, ¡pah! Y después tuve un maestro de teatro que es Juan Tarquino, que también lo nombro mucho, y Javier Piracún, también súper estéticos, o sea, una cuestión que era como, pues el intelectual no tiene siempre que ser así, ¿verdad? Exactamente eso fui aprendiendo con el tiempo, entonces creo que ahorita busco burlarme un poco de esos patrones que uno va creando en los gustos, porque en verdad antes sí era como entre más mechudo, entre más despeinado, entre más mochila, entre más, hasta que ya pues de pronto uno amanecía un día y era como, ¿este lugar qué? Sí. Hay un capítulo de Sex and the City en el que la nena sale con un chico más joven y se levanta en una casa así X. Es una sensación cool que estoy haciendo con mi vida. Entonces ya me como ha pasado. Que, sí.
Sí, una silla, como que esto que... Pero no, ya con el tiempo como que fui viendo que había otras cosas que eran un poco más importantes. Sin embargo, como el mechudo siempre es un perfil que llama la atención. Claro. Siempre Y me yo llama la también atención. sí confío un Rico. poco más en el que es mechudo. Yo siento que con él puedo hablar de cosas que me gustan a mí. El que no es tan, el que es más tan. Entonces ahorita está la onda reggaetonera, influencer. Eso es como otro tipo de personas que también tienen una luz muy bonita, pero tienen como otra forma de ver el mundo y para ellos el dinero es primordial. Y yo sí quiero de todas formas que este podcast empiece a tener esa visión reggaetonera. Necesitamos A ver, sobre todo, así no sea la visión, pero el ingreso sí. Por favor. Eso por un lado. ¿Y qué le has aprendido de la vida a Gonzalo Valderrama? Uy, la persistencia. Definitivamente solo se hace bien lo que se hace mucho. Y yo creo que Gonzalo, viendo como yo lo vi hace, no sé, como unos 20 días, haciendo como en un show con Brian Mora, y me gustó mucho lo que vi en esa rutina, porque ya, pues, digamos, pues, lo sigo como desde Comediantes de la Noche, desde que era cuentero, un parcial lo máximo, y creo que ver ese proceso y ver ahorita como lo seguro que se para este hombre en una tarima, la creatividad, la rapidez que tiene, yo creo que definitivamente sí es una lección de vida. O sea, como pueden decir lo que quieran, pero hay un montón de gente que ahorita está diciendo como grande, pero sobre todo él se lo cree también, y creo que eso es más importante que todo lo que diga el externo, creer en esa capacidad que uno tiene, y que definitivamente si uno cree que el sueño es hacia allá, pues darle con toda. O sea, yo creo que eso ha sido muy, muy bonito de él. Termina siendo un modelo en este... Y no este por su apariencia física. No, no ese tipo de modelo, pero claro, además es también seguir haciendo arte, y un arte muy estructurado, y te enseña a ser organizado y te enseña a manejar unos tiempos. Ajá, a saber dónde esconderse. Yo creo que en eso le falta pulirse un poco, pero sí, no, a mí me pareció fantástico ese Es de esas ejercicio vidas de que uno dice que chimba de vida. Sí. ¿Tú has leído este libro de él? Este es una de las partes, Oh, no. fragmentos del diario. Esto es No. una belleza. Andresito también, ¿sí lo has leído? Uf, esto es, mira, por ejemplo, 5 de enero, 12 del mediodía. ¿Esto es de qué año? Está Del divino. 91. Entonces a esa hora uno, y así yo, eso es así me gusta como llevar un diario con hora y todo. Entonces dice, no pude escribir anoche y parece que de aquí en adelante se me va a dificultar hacer reír a los demás. No, mentira. Maldito. Preste. No. Eso es una belleza, y acá cuenta los 3 días que se desapareció. Cuenta todo lo que pensaba, todo cómo sucedió. No, ¿Y es- podemos leer uno cortico? Sí, ¿O no de censura? una, claro. Mira, que aquí se abrió la página porque alguien necesita escuchar esto. 1 de enero, 12 y 15 AM. Aún hay olor a pólvora en la atmósfera. Perro le ladra. Madre lo calla a pantuflazos y me sirve la sopa invisible de nuestro desamor. Ella ignora el nivel de mi odio. Tan solo cree que soy un hijo necio. Sé que alguna noche me tragaré estas palabras, como un obsoleto comunismo, como una hostia putrefacta. Esa es la mamá, ¿no? Que en paz descanse. Y él también dice que él descansó más después. Que él descansa más que yo. Oh, esa es una obra. Poder un ser humano de esa edad, con ese aspecto físico, Con 2 hijos. poder decir, tener esa libertad de expresar eso públicamente con esta cultura de pedestal a la mamá y De romanticismo. de romanticismo de la mamá. Tú también eres una persona que le gusta la espiritualidad. ¿En qué crees? ¿Qué sigues? ¿Qué filosofía? ¿En dónde te inscribiste, por favor? Yo soy muy yajecera. Tomo yaje hace ya aproximadamente unos 8 años. Las medicinas siempre estuvieron. Yo creo que desde muy chiquita siempre fui teniendo como contacto con la herbolaria, como que mi abuelita era muy sabedora de la herbolaria. Mi papá era un hombre que hacía sahumerios. Nosotros teníamos una cosa muy bonita los 31 de diciembre, que en ese momento pues uno adolescente o de niño le daba mucha pereza.
pero que ahorita yo recuerdo con mucho cariño, y es un 31 de diciembre, siempre era como mi papá preparaba un agua de hierbas amargas, dulces, cada uno se hacía su baño y luego nos sentábamos, prendíamos una velita y hacíamos como una oración y cada uno ponía su intención para ese año. Qué bonito. Entonces, ahorita, más allá del ritual de las hierbas, y eso me parecía muy bonito, como compartir ese propósito y como elevar ese rezo para esa intención, me parecía hermoso. O sea, me parece hermoso ahora. Y qué bonito, como siempre estuvo presente como eso, el ritual, la ceremonia de alguna forma. Hace como 8 años empiezo a tomar yagé porque siempre, pues, desde la primera vez que yo escuché hablar del yagé, yo dije, yo quiero. Y yo tenía, la primera vez que me hablaron del yagé tenía como unos 12 años. Yo decía, yo quiero probar. Upa. Yo quiero probar. Así como una pola, yo voy a probar. Yo necesito drogarme. No, pero sí era como, yo quiero saber qué es eso. Yo quiero saber qué es, porque cuando a mí me hablan del yagé la primera vez fue como, es que es un encuentro con Dios. Y en medio de mis recorridos espirituales entre el catolicismo, no que otra célula en la que caí por accidente, una que otra iglesia, uno que otro culto. He pasado por ahí, hermana. Sí. Entonces como que yo no me sentía, o sea, yo nunca sentí ganas de querer ir otra vez. Yo decía como, sí quiero, pero sí necesitaba como algo que me moviera aquí adentro y que me hiciera entender realmente qué era eso de Dios y qué era la espiritualidad y cómo se sentía ser espiritual. Entonces empecé a tomar yagé. El yagé pues viene acompañado de otra serie de prácticas como el mambe, el ambir, el rapé, otras medicinas, la caguana, que es una bebida del Amazonas que se toma también como en mambeaderos y en ceremonias, pero sobre todo como de una ideología de presente consciente. ¿Sí? Wow. No solamente me quedo en el estar aquí ahora, sino hago que este momento aquí sea en presencia y sea en conciencia. Y me gusta pensar en eso y me gusta como ese siempre es mi llamado a la calma cuando siento que se está saliendo todo de control y que nos vamos para el carajo. Siempre pienso como, pero en este momento está bien. O sea, esperemos, cuando se aquiete, vamos mirando. Ir solucionando paso a paso las cosas, ir aquietando poco a poco la mente. Creo que ha sido un ejercicio hermoso de vida, porque yo creo que de no ser así, la ansiedad ya me habría llevado por las rendijas. O sea, yo creo que de no haber encontrado esas herramientas de la espiritualidad y el taita con el que yo empecé a tomar medicina decía una palabra hermosa y era como, el yagé es una herramienta. Ya. Si tomas yagé, chévere, pero más chévere si tomas yagé y meditas. Claro. Y más chévere si tomas yagé, meditas y haces yoga, y si haces ejercicio, y si comes saludable, y si sanas las relaciones con tu familia. Entonces, es decir, le cortas el pelo a tu novio. Sí, le lavas bien la camiseta. Es poco a poco ir tomando decisiones de vida que te permitan estar en paz contigo mismo. Y había una cosa como un problema articular que también articular físico, una enfermedad, un diagnóstico, y me estaba llevando también por otra rendija. Y alguna maima hace muy poco me decía como, pero ¿cómo está articulando usted su vida? ¿Sí? Porque pues en efecto, como lo decía desde el comienzo, pues soy como muy ecléctica y hago aquí, hago allá, y trato de hacer bien todo lo que hago. O sea, ¿sí? Se relacionó la articulación con la vida. Con la vida. Y empiezo yo a ver que en efecto, pero además, digamos que más allá de las acciones aisladas, era también como poder ver una sensatez y una coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía que debía hacer con mi vida, lo que quería hacer y lo que estaba haciendo. Básicamente había una desarmonización bastante fuerte que me estaba costando en términos de salud muchísimo. Que la gran cantidad de personas en este sistema de sociedad siente. Que uno dice, yo quisiera tener un algo y cosas que están a nuestro alcance, pero hay una falta de hábitos, de disciplina espiritual o yo creo que de entendimiento de despertar. Sí, yo creo que tenemos nos enseñaron a elegir más las prioridades. Ya. Crecimos creyendo que tenías que ser alguien en la vida, que tenías que hacer un gran capital, que tenías que capitalizar el apartamento, Dinero, lindo, la casa, dinero. Ta. Morera, porfa.
Sí, que sí es importante, sigan con sus donaciones, pero de cierta forma es como, o sea, sí. Te quitas un peso de encima, ¿no? Mira, de ninguna forma empezó a llegar más el dinero y en mayor abundancia que cuando dejé prestarle atención a esa vaina. Amén. Si le sobra algo, mamá. Ya dejo mi donación, ya dejo mi donación. Acá está que la vi, por favor. Esa. Eso échela usted para que... Sigan donando. Gracias, madre de uva. Entonces, yo creo que es eso, mover la energía, el corazón y el espíritu hacia donde sientas que vibra. Tratar de hacerlo bien, ejercitarte haciéndolo bien hasta que salga. Ya el resto, pues el dinero va llegando, viene por añadidura. Si no, pues lo peor que puede pasar es que a uno le toque buscar algo alterno que le permita ir moviendo y apalancando ese proyecto hasta que despegue. Pero yo creo que es eso, hacerlo bien, buscar hacerlo bien, pero hacer eso que te haga feliz. Y como yo no era capaz como de tomar esa decisión, entonces creo que también por eso era que estaba aquí y allá buscando. Entonces sigo con el contrato con la entidad pública, no lo suelto porque es que ¿qué hago si dejo de recibir esto? Claro, es que ¿Sí? no es fácil. Sí, entonces yo no le puedo decir al dueño del apartamento en el que vivo que estoy cumpliendo mi sueño porque no creo que le guste. No creo que le guste la idea. Y que lo que uno hace también cuando trabaja es de verdad lo mínimo. O sea, porque nosotros como buenos colombianos, eso de la pensión es como que uno no sabe si va a salir bien, si no va a salir bien, y más como cuando uno es independiente. Por un lado eso. Y por otro, que uno tenga que preocuparse porque, pucha, el internet, ay, toca. O sea, esas son cosas que no deberíamos vivir. La EPS, que tú no tengas acceso a un servicio de salud digno si no tienes el dinero. Y sabiendo que es porque hay unos poderosos que evitan que eso pase. Es que tenemos un país muy inequitativo, un sistema muy inequitativo de cierta forma. Y yo creo que el viaje sí me permitió a mí fue como entender y soltar. Hay que soltarlo igual, ya estamos en un país subdesarrollado, tercermundista, corrupto, ladrón, violento. Es que yo creo además que hay una cosa importante y es entender que también las clases sociales y esas brechas que hay entre una clase y la otra, romperlas es casi que un golpe de suerte. O sea, hay que trabajar muy duro para lograr escalar un estrato. ¿Sí? Y eso a fin de cuentas uno dice eso. Tú sí que sabes de eso, exacto. O sea, tocó romperla totalmente a nivel nacional para poder escalar. Un poquitico. Un poquitín. Oiga, sí. Sí, porque pueden ver la producción. Sí, 2 estratos no es que sea. No, pero 2 estratos es muy difícil escalar. Sí, tienes toda la razón, porque mucho de la gente con la que yo crecí, que todavía mi mamá hace parte de ese contexto, sí, pues es como que pues yo acepto este juego y voy a vivir mi vida tranquilo y trabajo las 8 horas que trabaja todo ser humano y descanso y paso con mis hijos y mis papás pero entonces es que se vuelve un problema porque los ricos empiezan a hacerte sentir mal porque tú eres pobre y entonces es mal si tú te tomas 3 polas o 5 polas. Ya si te tomas un petaco, bueno, sabiendo que la niña no tiene para los tenis, ahí sí ya. Pero es un resultado de esa falta de conciencia, es como una especie de puta, si ya esa mierda no sirvió para nada, me emborracho y canto Luis Alfonso y me enjarto y me toca vivir así. Es que además claro, aparte de que está uno ahí como en ese sistema, como un hámster en una rueda, como y me bajo de la rueda para comer y vuelvo y me subo en la rueda y me bajo de la rueda para dormir y vuelvo y me subo en la rueda. Y en la infinita infelicidad y la incertidumbre, con el viaje además llegó algo y fue como esa necesidad de crear, o sea, como que por allá se encendió un fuego que decía como, hay un espíritu de artista ahí. Sí, y hay varias cosas, entonces yo empecé como, el tejido siempre había estado ahí, entonces empiezo a tejer, la escritura estaba ahí. Que aparecen estas fotos, los tejidos. Sí, ahí está el perfil también. Está. Si no aparece gente del micrófono de Oscar, es porque el editor Morera no se le dio la gana de poner, o porque su merced no le envió las fotos a Morera. Pero si aparecen es porque todo funcionó perfecto, y porque tal cual estamos cuadrado. Jugando el juego capitalista. No, el Emporio para mí es muy importante. Mi emprendimiento se llama Emporio Matallí. ¡Upa! Tremendo nombre. El Emporio Matallí. ¿Qué es Matallí? Matallí es un nombre de la literatura védica
que es como De los Vedas. de los Vedas, que que es como son- una madre de la comunidad. Los Vedas son... Digamos que es como una especie de religión, Ya. pero una religión basada en la meditación, basada en las culturas orientales, como que viene de las culturas orientales antiguas. Entonces, todos estos libros sagrados hablan de como de la Mataji, que era como la esposa del Babaji, y ellos eran como los creadores de la comunidad, algo que en el catolicismo serían como un Adán y Eva. Itagüí. Sí, sí, sí. Pero es que Ok. Son como los iniciadores. como el Adán y Eva. Ya. Entonces está bonito el Mataji porque me empiezan como en el camino de medicinas y como en la familia de medicinas ancestrales, me empiezan a llamar Mataji por un dador de medicina que me asigna este nombre. De mero cariño, no es porque allá bauticen a la gente cuando entra y nada de eso, sino de mero cariño. Una vez en una ceremonia me dijo, usted se ve como una Mataji, y ahí me quedé y todo el mundo me dice así. Y el Emporio pues recibió también ese nombre y fue la posibilidad de crear con las manos, de crear desde la emoción, desde el sentimiento, y empezó a pasar algo muy mágico que fue, yo no tejo con patrón. Entonces para las personas que tejen por ejemplo en crochet o en 2 agujas o en telares, saben que hay como unos patrones que te dicen, en la primera vuelta tú haces 6 punticos o 6 monitos, y en la segunda haces 12 y en la tercera haces 18. A mí me costaba Igual acá mucho. están las imágenes que Sí. están viendo. Esperamos que estén apareciendo para no quedar como unos idiotas. Pero sí, la verdad era como, yo no quiero tejer con patrón porque yo quiero dejar es que la mente haga. Entonces yo tejo sin patrón. Entonces como que me hacen un encargo y tiene que estar la imagen acá en la cabeza para saber cómo voy a tejer y cómo voy a ir dándole forma a algo que pues si tejes un muñeco necesita que se amplíen unas partes, que se cierren otras para conformar un círculo, o que sea un bracito que es derecho. Entonces eso requiere como de unos números que permitan que la figura sea así. Ahí es donde podríamos decir, con todo respeto que me merecen los artesanos, la diferencia entre artesanía y arte. Uh-huh. Porque yo siento desde mi ignorancia artística y del lenguaje, me gusta dividirlo en que la artesanía es más una cuestión repetitiva, más bien como una cuestión heredada, incluso con una tradición histórica que tiene un valor más histórico, pienso yo, y de cultura tradicional. Y el arte ya es un poco más, es individual, es más desde libre, la creatividad y desde la rompe libertad. esquemas. Uh-huh. Tú haces figuritas. Hago los conocidísimos amigurumis, que son como figuras humanas, personajes de películas, de series, personajes históricos como el que tú tienes allá. Ya. Que ese no lo tejí yo. No, pero bueno, para que se den una idea, porque posiblemente no estén las imágenes. Porque conocemos a Morera. Este fue algo así. Esto es divino. Eso es divino. Sería muy lindo si en una estuvieran las próxima imágenes. oportunidad quieres venir a traer tus Sí, figuras. Sí, está lindo. Entonces son más o menos muñecos tejidos así, que hacer que este brazo tome esta forma, que un piecito tome esta forma, es un trabajo impresionante. Y claro, yo me imagino que quien tejió esto, muy seguramente también teje una gran parte sin patrón, porque pues difícilmente va a haber un patrón de Oscar Suárez en alguna Ajá. revista de crochet. Pero entonces es eso, yo creo que en ese arte también está la libertad de esa expresión. A ver, pues muchas veces también me dicen como, ay, mira, yo quiero que hagas algo y que quede igualito a esto, y a mí eso me da un poco de pereza también, como El copiar un modelo. el copiar un modelo. Pues si toca, pues Toca. también, pero sí, yo prefiero como explicarles y decirles como, ven, déjame hacerte una propuesta de este diseño, Wow. ¿sí? Y tejer con esa libertad, y ahí la mente empieza a funcionar de una forma hermosa. Wow. Hermosa, y para mí además ha sido muy sanador, porque entonces también hay mucha gente que dice como, es que yo no tejo porque es que yo no tengo paciencia para eso. No, yo era la más ansiosa del mundo, Sí. y pues si hay un maestro que te enseña de paciencia, es la impaciencia. O sea, tejiendo y llevas 2 horas ahí dándole y te toca desbaratar eso que hiciste en 2 horas, pues ahí uno Hay que respira y hacerlo. hágalo. O Si sea. llevas con un proyecto 1 o 2 años y no pega, Morera, hay que seguir.
Hay que darle. Desbarata y vuelve y monta. Sí. Mi mami, ya ahorita que tenemos la oportunidad de volver a hablar de esto, también me enseñó a tejer cuando yo tenía igual 7, 8 años, pero ella hacía era mochilas. Sí, esas fueron las que empecé a tejer. Epa, entonces, pero sí es un proceso de paciencia y es muy meditativo, ¿verdad? Es un acto totalmente de meditación, totalmente. O sea, sentarte a contar círculos, a contar monitos o puntadas. Es como un rosario. Sí, exige que el cerebro esté ahí. Qué bonito. Sobre todo en este tipo de figuras. Hay otras que son de pronto un poco más mecánicas, van aumentando en un sentido exponencial, entonces pues con esas no hay rollo, ya uno como que mecánicamente lo haces viendo una serie. Pero hay otros que sí requieren como que estés ahí 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, desbarato, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces estás ahí presente. ¿Lo haces en voz alta? No. Mira que yo trabajé Debería. en una microempresa de tejidos y habían unos patrones, esos así, unos carros así. Entonces, para hacer fajas, tocaba tener 2, 1, acá. Y cuando yo lo hacía mentalmente, y cuando dije lo voy a hacer en voz alta, eso era mucho tiempo sin errores. Salía. Y era porque era presente absoluto, es como cuando uno lee en voz alta. Exactamente. Pues es que sí, pues es que la mente se distrae muy fácilmente. ¿Tú qué meditas? La meditación básicamente es el ejercicio de estar acá y luego darse cuenta que lleva uno 20 minutos sentado pensando idioteces. ¿Sí? Y luego vuelves como, ya respira y atención a la respiración y la mente a los 2 segundos vuelve y se va y vuelves hasta que el ejercicio se va sosteniendo un poquito más de tiempo. Uno va trasladando esa forma de percibir a la vida real. Entonces es como estoy aquí, ahora, contigo y está lloviendo, pero eso ya no me va a preocupar. No me va a preocupar porque ahorita te vas a mojar y de hecho te vas a mojar. Sí. Sí, estoy lejos. No, pero es que si yo afuera, yo no me voy a preocupar por eso. Muy seguramente cuando salgamos de acá y cuando terminemos ya no esté lloviendo. Pero es eso, ¿no? Es trasladarlo y cuando se vayan esos pensamientos, que cuando uno se vaya del presente sean pensamientos valiosos, ideas, pero ya, toca volver. No, y a veces es más bonito como que cuando me angustio por este tipo de cosas pensar en, bueno, confiemos en que deje de llover. Si no deja de llover es porque tengo que esperarme debajo de un alero 2 horas, o sea... Sí, porque yo acá no los puedo tener. No, mentira. En el alero del primer piso será posible. Oye. Traemos unas bolas. Fumamos. Porque la lluvia lo quiso. O sea, ¿qué hacemos? No, ¿qué más quiere uno un ¿Te preocupa la lluvia? En la tarde, ¿cómo? ¿Te preocupa la lluvia? No, a mí no. Por eso digo, o sea, es lo rico es empezar a ver todo como un regalo. Mira que ayer estaba viendo a Andrés Parra, que también ahorita se volvió una especie de... El Daniel Javi colombiano. Sí. Pero es que es muy rico escucharlo. Sí, cierto. Y sí le cambia a uno el día. A mí ayer ese marica me ayudó a ver las cosas de una manera diferente porque veo un podcast en el que el man le regala unas gafas y dice... hermosas, divinas, pero esto no soy yo. Si me las roban ahorita que salgo, esto no tiene por qué. Si usted quiere comprarse un Ferrari, cómpreselo, pero si se lo roban y me salgo yo en la moto y tal, y ¡pam! Me pegué contra un carro, gracias a Dios no pasó nada, pero tuve que sacar un dinero y ya, entonces yo me seguía, ya no pasó nada, para adelante papi, ya no pasó nada, no se te va a dañar el día. Y terminé de hacer mis actividades y pues en teoría no pasó nada. ¿Sí? Es que es eso, Osquitar. Yo creo que a veces ocupamos una gran parte de la mente pensando en lo que podría o querríamos que pasara. Y a mí, tanto el viaje como la enfermedad, sobre todo, yo creo que el último año. ¿Te refieres a la depresión? A la depresión y a la enfermedad articular. Ya. Que, pues digamos que sí me han enseñado como a valorar esto que hay ahorita, esto que soy, a valorar mi proceso, porque es que me daba un látigo y ese látigo me enfermaba más y me generaba más depresión y me generaba más ansiedad y claro, ya estaba yo en un punto en el que yo decía, ¿será que tengo que medicarme? Y ya había conocido el yagé. ¡Wow! ¿Sí? Pero todavía como que dando vueltas hasta que
pues finalmente también con un poco de terapia y un poco más de conciencia y madurando también un poco, empecé a entender que la mente es una loca niña de 5 años que arma pataleta cada vez que quiere, y que yo lo que necesitaba era decirle a esa niña fresca, o sea, nos tranquila. vamos a tranquilizar, vamos a estar bien, en este Vamos momento a respirar. estamos bien. Exacto. Y así ir desescalando poco a poco esos episodios. Me ayudó muchísimo también la psicología cognitivo-conductual, como muy de la manito de Rafael Santandreu, que es un psicoterapeuta español, que es fantástico porque él habla como de una serie de inmersiones en esos episodios de ansiedad. Te sientas en tu meditación y empiezas a buscar la ansiedad. Él habla de 4 pasos que son como, pues cuando empiezas a sentir el episodio de ansiedad, tú lo primero que haces es aceptar que estás entrando en un episodio de ansiedad. Lo segundo que haces es afrontar esa vaina como si fueras un soldado en una batalla. O sea, es una ola. Sí. Afrontas eso y estás allá aquí y estás ahí de frente esperando que te caiga todo ese baldado de mierda. Y por fuera uno está así. Sí. Y empiezas a sentir, y entonces ahí empiezas a ver que la mente te va a lograr desesperar tanto y te va a recordar el perro muerto en la infancia, la abuelita que ya no está, los 3 novios que te pusieron los cachos, todo ese tipo de cosas empiezan a llegar a la mente tratando justamente que tú reacciones de alguna forma, bien sea yéndote a comer o yéndote a fumar o yéndote a beber o a quien llamo, ¿sí? Y era una búsqueda de estar todo el tiempo queriendo saciar algo que no podía saciar. Con estímulos externos. Exacto, buscando la dopamina todo el tiempo porque no la podía generar sola. Y ya viene como después de que la afrontas, entonces empiezas en medio de esa incomodidad que genera un episodio ansioso o depresivo o incluso de ataque de pánico, flotar en él, flotar y esperar a que pase el tiempo. Flotar. Y bajando y presente. Y llamar el presente, sí. Hasta que uno mismo se va desescalando. Y poder hacer ese ejercicio para mí fue muy valioso. Fue muy valioso porque fue empezar a valorar mucho el estar bien, empezar a manejar también, y todavía cuesta, es que yo creo que es un proceso que yo no sé si termine, pero todavía a veces hay días en que me levanto irritable, pero también ha sido entender el cuerpo y entender que si no duermo bien voy a amanecer muy baja de dopamina, de serotonina, que no va a tener cómo reponer y que puede estar que no me aguanta nadie. ¿Sí? Ya, sí, como que las luchas son un poquito más llevaderas, ¿verdad? Yo también sigo teniendo los mismos pensamientos, a veces negativos, a veces de frustración, de apego, de deseo, pero como que uno vuelve, ¿no? Como que uno se sintoniza otra vez y dice, igual estoy bien, y empieza a disfrutar y más la vida. Cada vez vuelves más rápido. Sí. Y cada vez duras más tiempo estando estable. Y vas durando más tiempo, y vas durando más tiempo. Y hay días en que también, pues por temas hormonales y eso, uno amanece como déjenme acá y no quiero ver a nadie y está bien. Y hay que permitirse en la medida de lo posible esos espacios. Sí. Pero creo que sí ha sido entenderme mucho y honrar mi proceso. Yo creo que eso para mí ha sido invaluable porque era supremamente insegura, muy insegura. Wow. Y todo este proceso personal finalmente ha sido lo único y lo mejor que pude hacer por mi vida. Wow, qué bonito. Un aplauso. Esperemos a que termines de llorar. Salió bien la lágrima. Como vemos, pues Lucía también es actriz. Sí, y fue bombero. No, qué bonito que ahora es tu corazón, porque pues también la idea de este podcast es un poco como ayudarnos entre varios a sanarnos, a poder compartir historias para que la gente se inspire un poquito a sentirse mejor también. El conocimiento y el sentirse mejor. Es que al fin y al cabo el conocimiento profundo termina acá, ¿verdad? Y vuelvo a hablar de Andrés Parra porque de verdad me dejó pensando ayer. Y él habla mucho del maestro interior y de uno como ser luminoso, un Dios que es capaz de dar los mejores consejos, de tomar las mejores decisiones, pero uno tiene que escucharlo.
el caso católico cristiano hay un Dios más externo en el que tú hablas con él, pero pues para escucharlo es otra cuestión. Pero bueno, digamos que cada quien, yo también respeto mucho esa forma de espiritualidad, porque al fin y al cabo fui criado Sí, en ella. en el catolicismo. En el budismo es muy importante también el maestro con nombre y apellido budista, ¿no? Entonces, tal maestro me enseñó tal cosa, ese fue mi mentor cuando estuve en el Tíbet, en tu caso, Sadhguru. por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido? Más, yo debo decir que mi caso ha sido más parecido al de Andrés Parra porque todo lo que he vivido es como que no he tenido un mentor espiritual, pero sí muchos maestros de vida, sobre todo desde el arte, como Juan Tarquino, Fernando Rojas, Javier Piracú, Barnaby King, un inglés, también está Mario Escobar, entre varios. Pero siempre desde el arte. ¿Tú has tenido maestros espirituales o ha sido un proceso más individual? No, sí, he tenido varios. Digamos que mis dadores de medicina, que han sido 4, está el Taita Nelson Ortiz, que se encuentra en Apuro, está Cristian Quintero, que en este momento está en México, ya hace un tiempo dando medicinas allá, está Nicolás Quintero, que es como mi dador de medicina acá, está Juliana Rivera, que todos han sido dadores de medicina fantásticos que me han acompañado como en ese proceso espiritual y de guianza, más allá de darme una copa de yagé, es acompañar el proceso, llegar a una reflexión, no es solamente ir y comprar un mambe en el centro, en el centro comercial Caravana, sino también es como que se sienten y orienten la palabra hacia algún lado. Pero no, digamos que yo he tomado con taitas mestizos siempre, no con indígenas, pues porque pues no soy indígena, o sea, pues muy seguramente todos tenemos una ascendencia indígena, pero yo no lo soy y pues empecé a tomar con mestizos. Yo nunca he buscado cómo tomar con taitas indígenas. Y en eso ha venido algo muy lindo que ha sido como ver que hay muchas diferencias también. Nosotros tenemos un podcast en el que hablamos de eso. ¿Podemos mencionarlo? Sí, claro que sí. E invitar a la gente a aprovechar. Si quieren verlo, está Mestizamente Podcast. Estamos en YouTube, en Spotify, tenemos pues en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y Mestizamente Podcast justamente habla de eso, de qué pasa con las medicinas ancestrales cuando llegan a la urbe y cómo se perciben desde acá. Ya. Cómo los mestizos recibimos las medicinas ancestrales y qué pasa con nosotros, porque una cosa es tomarte una copa de yagé al otro día amanecer y seguir en la sierra o en la selva y continuar con tu vida allí, y otra cosa muy diferente es tomarte una copa de yagé y tener que salir al otro día, montarte un Transmilenio y seguir siendo luz y amor. Eso es otro proceso. Claro. Entonces también hay otra palabra y hay otra información en esa medicina mestiza, pues que finalmente también creo yo que en la sabiduría del yagé, si se ha mostrado ante el mundo, pues es porque así está, o sea, así está bien. Y Mestizamente Podcast, pues además también como que trata de ser algo muy relajado, muy desde la visión mestiza, conservando lo sagrado y el respeto por las medicinas, pero también nos lo disfrutamos un montón y nos reímos y también pues manifestamos cuando no estamos en acuerdo con muchas cosas, como los dogmas de fe alrededor de las medicinas ancestrales. Dogmas de fe alrededor de las medicinas. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, eso, o sea, creer como yagé me va a salvar de todo. No, o sea, a veces hay que tomar menos yagé y tomar más decisiones. Wow. ¿Sí? Le pasa mucho al marihuanero de a pie. Sí. Nosotros creemos que es un hábito, sí, es un hábito, y yo también siento que la marihuana es un diálogo, como el yagé, como el alcohol, como la psilocibina, y la marihuana uno también le va diciendo como, vaya, bájele. Exacto. Había, por ejemplo, algo que hablábamos hace un rato tras de cámaras. Y era como ese tema de la luz y la oscuridad. Y yo creo que, por ejemplo, hay una falsa convicción de que no, entonces como estamos en camino de medicina ancestral y como caminamos, como tomamos yagé y como mambeamos, entonces yo no tengo ningún derecho a emputarme o a decir una grosería y todo soy luz y entonces todo el tiempo pensamiento
bonito y palabra bonita. ¿Y la nada. comedia qué? Primero ahí no hay chiste, exactamente. Y lo otro es como pues ahí, ¿cuál es el proceso? O sea, pues eso es simplemente domarte totalmente hasta que veas todo bien y realmente pues siempre ves a todo el mundo en una crisis o en un voltaje diferente cuando toda esa crisis se rebosa. O sea, eso tiene que salir en algún momento por algún lado. Es que la espiritualidad también es una máscara muy linda de llevar, ¿no? Uh-huh. Exacto, y pasa mucho con y eso se aplica para el cristianismo, para el catolicismo, sí, claro. para todo. Para ¿sí? todos. Entonces, es como, entonces sí, hermanitos bonitos y los hermanitos de la luz y no sé qué, pero entonces detrás están rajando de un montón de gente y todo eso pasa, ¿sí? Entonces como que de cierta forma tratamos también como de llamar a la conciencia y llamar al orden un poco riéndonos de eso y usando la sátira. Oye, ya para terminar, me gustaría terminar con este punto. ¿Cómo te va a ti con el juzgar? Porque ahorita que lo mencionas, cuando uno habla mal de alguien, pues uno se siente un juez, ¿no? Que es capaz de decir que está bien y que está mal, y usted está mal, porque yo estoy bien. O, bueno, a veces no, quizás también uno habla también, por ejemplo, cuando uno habla de políticos ladrones, es como, pues es que es tan evidente que está mal, ¿no? Sí, total. En tu caso, ¿cómo manejas eso del juicio? ¿Quién soy yo para juzgarme? Es que sí, a veces yo me mido con una vara súper alta para un montón de cosas y me doy palo con un montón de vainas aún. Y creo que además culturalmente acá estamos muy acostumbrados a observar cómo decoró la casa el vecino en este diciembre, como qué carro se compró, se irían de vacaciones, como que crecemos en eso. Sí. Y soltar ese estar pendiente de la vida de los demás y hacerte cargo de tus cosas es un proceso. Yo creo que a mí me ha ido bien con algunas partes de ese proceso, pero yo creo que todavía estoy ahí. O sea, yo todavía caigo muchas veces en como no entender que hay gente que tiene unas historias de vida y toda una familia y un constructo cultural que lo lleva a pensar de cierta forma, a hacer ciertas cosas, a actuar de ciertas maneras. Y cuando uno entiende todo ese trasfondo que hace que tú fumes, por ejemplo, ahí uno rompe ese sentido crítico. Sí, ya crítico. empezó a hablar mal de uno. No, y uno rompe ese sentido crítico porque es como, pues es tu elección. O sea, esta es una herramienta para ti. Sí, sí, a mí me ha pasado y como dicen, la lengua es el azote del culo. Así, no me acuerdo qué filósofo era que lo decía. Sí. Creo que era También mi mamá. mi abuelita, sí, mi abuelita lo usaba. Pero también está el otro, como dime y te diré de qué careces. Dime qué hablas y te diré qué careces. Algo así. O lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Eso me gusta. Lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Oh, esa frase me encanta. eso está delicioso y es así. Y en ese ejercicio de estar en el presente, entonces como que a veces tú te escuchas decir algo y ya es como... Me lo estoy diciendo a mí. Sí. Sí, a mí me pasa mucho, la verdad. Sí. La verdad, y cuando uno azota a los otros con la lengua y a la semana uno comete el error que azotó, Eso pasa. uy, es como que Ajá. tengo que bajarle al juicio. Tengo que bajarle al juicio porque pues ninguno es perfecto, ¿no? Y volvemos a las sombras. Exactamente. Pero es que hay gente que parece que si juega el juego es hacer el malo, a propósito, ¿no? O sea, saben, dicen como, en esta vida voy a ser el criminal y pin, 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 pin. Y no estoy refiriéndome solo a los criminales que roban celulares en la calle, sino... Todos tenemos un tío, sí, una tía villana o... sí, pero son personas que trabajan, por ejemplo, en una empresa y son casados, o ya empezamos a hablar mal de la gente, ¿sí? Eso dice más de nosotros que ellos. Pero sí es como así pasa, ¿no? Exacto, es que yo creo que eso viene ahí en el chip y uno cree como tener esa razón absoluta y como esa verdad absoluta y
Y no es así. No es así. O sea, cuando tú vas a ver, por ejemplo, ese que roba, pues no necesariamente sus papás fueron ladrones, pero sí tuvo que haber pasado algo en su vida que lo llevara a creer que era más fácil obtener eso pidiendo plata a contratistas que trabajando. Pero uy, no, es difícil, de verdad que es difícil, man. Ahí es donde a mí la espiritualidad se me... Y creo que, y ahora, Se me ojo, zafa. porque creo que también hay que reconocer que no quiere decir que eso esté bien, ¿sí? O sea, que eso que el otro hace esté bien o esté mal. Pero hay que saberlo lidiar. Exacto, que yo no lo juzgue no hace que eso esté bien. O sea, Tienes toda la razón. sí, no, pues es horrible, es Entonces horrible. tú, político ladrón, hijo de puta. Puedo Te tratar seguiré de- juzgando. Sí, yo no te juzgo, pero igual estás mal. Bueno, Lucía, qué bonito, de verdad. Un placer haber compartido contigo una horita de conversación que gracias a la gracias. gran edición de Morera se vuelven 47 o 50 minutos. ¿Quieres despedirte con alguna reflexión, algún consejo para este pobre samaritano? No, yo creo que hay que seguir jugando a estar tranquilos y a estar felices, Osquitar. Yo creo que ese papel que tú estás haciendo y que yo quiero también empezar a hacer de generar sonrisas y de poder hacerle clic a alguien allá en la cabeza con algo, ese es el trabajo, esa es la misión y ese ha sido el llamado. Hay que seguir jugando a eso. Hay que seguir buscando, y más que buscando, viviendo esa felicidad. Ya, Yo creo que cada eso quien a está su modo, superlindo. sin joder al otro y sin robar impuestos. Hijo de Por putas. favor. Otra vez. Por favor. Oye, gracias. ¿Y quieres Osquitar, invitarlos por gracias. última vez a tus emprendimientos, a tus podcasts? Bueno, entonces, para los que estén interesados y para las que estén interesadas en los tejidos, Emporio Matallí en Instagram, en Facebook. Tenemos Mestizamente Podcast en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify, en YouTube. Y, y el 21 de diciembre vamos a tener un evento muy bonito con la gente de Mestizamente Podcast. Vamos a estar celebrando nuestro primer añito, nuestro cumpleaños, en Trementina. Uy, qué delicia. Entonces vamos a estar allá el 21 desde las 2 de la tarde, vamos a tener stand-up comedy, cuentería, vamos a tener musiquita en vivo, vamos a tener algo de emprendimientos, entonces va a estar bien chévere ese evento. el 21. Wow, ¿temprano? Bienvenido, ¿A qué claro, horas? tú tienes tu cortesía ni más falta. Y Morera Gracias. también, si saca las fotos y los... Entonces, yo no tendré tiempo para revisar este capítulo, entonces te dejo encargar con mi monitora. Claro que sí. Si no salieron las imágenes. Si Yo yo sí, cuando yo hice sí. acá y no salió nada acá, Sí. entonces por favor te recomiendo y gracias. gracias Muchas a, gracias por la invitación. gracias a Morera que nos tiene paciencia, nos graba, nos edita Y nos alcahuete. a una cámara. Gracias, chao, chao. Gracias. Actor cómico. Él siendo jefe, su propio jefe, ¿no? Ojito. Chao, chao, gracias. El micrófono de Oscar, para que se pegue un ratico. ¡Mua!